Nunca me gustó hablar de eso. Intenté olvidarlo, seguir adelante, dejarlo enterrado en el pasado. Pero olvidar es imposible. A veces me despierto en mitad de la noche sintiendo como si alguien me estuviera escuchando. No sé cómo explicarlo. Es un silencio extraño y diferente. No es como cuando estamos solos. Es como si algo, o alguien, estuviera allí, esperando. Si estás escuchando esto, necesito que prestes atención. Lo que descubrí puede parecer loco, pero otras personas también lo han notado. Algunos intentaron investigar y desaparecieron. Yo mismo solo sobreviví porque era más rápido. Mi nombre es Javier Rivas, soy periodista de investigación. O al menos, lo era. Después de lo ocurrido ya no puedo ejercer mi profesión. Ya nadie me cree. Quizás después de escuchar esto tú también lo dudes. Pero necesito contarlo. Necesito advertirte. Esta historia sucedió en 2009, en México. Trabajé para un periódico independiente en la Ciudad de México. Siempre me han obsesionado las historias que nadie quería contar, desapariciones inexplicables, crímenes sin resolver, misterios urbanos enterrados bajo el hormigón de la ciudad. Pero nada me preparó para esto. Todo comenzó con un detalle insignificante. La Ciudad de México es un caos. El 911 recibe miles de llamadas cada día. Asaltos, peleas, accidentes. Pero algunas llamadas, algunas muy específicas, nunca fueron grabadas oficialmente. Alguien llamó pidiendo ayuda. La llamada fue respondida. Pero cuando las autoridades comprobaron, no había nadie en el lugar. Sin testigos. No hay evidencia. Como si la llamada nunca hubiera ocurrido. Eso me molestó. Decidí investigar. Me comuniqué con algunos contactos dentro de las operadoras telefónicas y logré acceder a registros que no deberían existir. ¿Lo más extraño? Las llamadas siempre venían del mismo lugar. Torres de telefonía celular repartidas por todo el país. Y no eran torres comunes y corrientes. Cada uno de ellos había sido construido sobre un sitio histórico que había sido borrado de la ciudad moderna. Algunos están en antiguos cementerios, otros en el lugar de iglesias demolidas, otros en terrenos donde nadie ha puesto un pie durante décadas. Era un patrón. Un patrón aterrador. Comencé a llamar a los números que habían hecho esas llamadas y descubrí algo aún más inquietante. Nadie respondió. O mejor dicho, no existía nadie. Los números no pertenecían a ningún operador. Eran como ecos de llamadas que nunca debieron haber ocurrido. Así que comencé a visitar los lugares. Ahí fue cuando las cosas empeoraron. La primera torre que visité estaba en un barrio remoto de la Ciudad de México, en un lote baldío rodeado de viejos edificios olvidados por el tiempo. El lugar tenía un silencio extraño y pesado. Supe que algo andaba mal desde el momento que llegué. La torre era alta, metálica, con cables expuestos y cajas de transmisión unidas a su estructura. Parecía una torre normal, como miles de otras repartidas por la ciudad. Pero a su alrededor, algo estaba fuera de lo común. El suelo, seco y agrietado, presentaba marcas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado recientemente. Sobre el hormigón de la base de la torre había símbolos rayados, viejos y desgastados. Eran inscripciones extrañas, algunas casi borradas, pero con un patrón recurrente. No pude entenderlo, pero sentí que no deberían estar allí. Pero lo que más me asustaba era la sensación de que no estaba sola. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de vida, un guardia de seguridad, una persona sin hogar, cualquiera. Nada. Solo edificios viejos y un silencio asfixiante. Respiré profundamente, tratando de convencerme de que era solo paranoia. Llamé a uno de los números de mi lista. El número de una de las llamadas que nunca fue grabada. Dejé mi teléfono en altavoz y esperé.
Él llamó una vez. 2. 3. Al cuarto timbre alguien contestó. Hola. Una voz débil, casi un susurro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Quién está hablando? Pregunté intentando mantener la calma. Silencio. Entonces oí algo de fondo. Un sonido bajo y amortiguado, como si alguien intentara hablar pero tuviera la boca tapada. Ayuda. La palabra salió distorsionada, llena de estática. Mi garganta se secó. ¿Dónde estás? Más silencio. Luego la llamada se cortó. Miré el teléfono. El número no existía. Fue como si nunca hubiera hecho esa conexión. Intenté llamar nuevamente, pero ahora solo decía fuera de rango. Fue en ese momento que sentí que me estaban observando. Me giré rápidamente y miré a mi alrededor. Nada. Pero ese sentimiento no desapareció. La adrenalina corría por mi sangre y sabía que no podía permanecer allí por mucho tiempo. Tomé mi cámara y tomé algunas fotografías de la base de la torre, registrando esos extraños símbolos. Después me grabé una nota de voz. Primera torre. Llamadas registradas, pero sin origen. Inscripciones extrañas en la base. Voz de una mujer pidiendo ayuda. Número desaparecido. Pero no pude hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Esa noche quedé con Raúl, Natalia y Felipe en un bar discreto del centro de la ciudad. Raúl llegó primero, como siempre. Era bajo, delgado y tenía una mirada inquieta que escudriñaba todo lo que le rodeaba. Sus teorías conspirativas hacían dudar a cualquiera de su cordura, pero yo sabía que si había algo sospechoso en esta historia, él lo vería antes que nadie. Poco después apareció Natalia. Escéptico, metódico, siempre equilibrado. Mientras Raúl y yo nos sumergíamos de cabeza en estas locas historias, ella fue quien nos devolvió a la realidad. Felipe fue el último en llegar. Camiseta negra, gafas gruesas y auriculares siempre colgados del cuello. Él era el experto en tecnología. Si algo sospechoso ocurría en las redes de telecomunicaciones, él podía rastrearlo. Puse las fotos de la torre sobre la mesa y le conté todo. La llamada. La voz. Los símbolos. Raúl se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Hombre, esto es grande. ¿Sabes qué podría ser esto, verdad? ¿Alguna leyenda absurda que hayas leído en internet? Natalia se burló, jugando con la cámara. No, escucha. Hay teorías que sostienen que las torres de telefonía celular no sirven solo para telecomunicaciones. Algunos de ellos pueden captar frecuencias que no son humanas. Natalia puso los ojos en blanco. Por amor a Dios. Espera, interrumpí. No podemos descartar nada. ¿Qué más sabes? Raúl señaló la foto de los símbolos en la base de la torre. Esto de aquí. ¿Crees que son solo garabatos? Ya he visto algo parecido antes. En los templos antiguos, grabado en piedras. Esta es una lengua precolombina. El silencio cayó sobre la mesa. ¿Entonces estás diciendo que estas torres fueron construidas sobre ruinas antiguas? Preguntó Felipe frunciendo el ceño. Sí. ¿Y si esas llamadas que desaparecen no fueran simplemente fallos del sistema? Nadie respondió. Necesito ver esto con mis propios ojos, dijo Felipe, abriendo ya la portátil. Dame las coordenadas de la torre. Intentaré rastrear las señales de radio que pasan por allí. Deberíamos ir juntos, sugirió Natalia. Pero esta vez, con mejor equipamiento. Asentí. Lo que sea que estaba sucediendo allí, no era solo un error del sistema. Simplemente no sabíamos que, al seguir esas torres, nos estábamos acercando a algo mucho peor de lo que imaginábamos. Al día siguiente nos encontramos al amanecer. Elegimos este momento por una sencilla razón: menos gente alrededor, menos posibilidades de estar.
observó. La torre que visitaríamos esta vez estaba en las afueras de Oaxaca, una zona más remota, donde el tráfico de automóviles era casi inexistente por la noche. Cogimos el coche de Felipe y condujimos durante horas hasta llegar allí. La ubicación era aún más extraña que la primera torre. El terreno estaba rodeado por una valla metálica oxidada, pero la cerradura estaba rota. Alguien ya había pasado por allí. Al otro lado de la valla, la estructura se encontraba en medio de un claro, rodeada de árboles retorcidos y secos. El único edificio visible cerca era una iglesia en ruinas, parcialmente derrumbada, con sus paredes cubiertas de musgo y grietas. Salimos del coche y nos acercamos a la torre en silencio. La sensación de ser observado regresó, más fuerte que antes. Miré a los demás, tratando de ver si alguien sentía lo mismo. Raúl caminaba lentamente, prestando atención a cada detalle que le rodeaba. Natalia tomó fotografías de la estructura. Felipe estaba más concentrado en el equipo, sosteniendo una computadora portátil conectada a un receptor de señal. «Hay algo en el aire», murmuró Raúl mirando hacia arriba. «No sé cómo explicarlo. Es como si el aire aquí fuera denso». Felipe se arrodilló junto a una caja de transmisión en el suelo y conectó uno de los cables a la computadora. «Solo dame un minuto. Intentaré conseguir las frecuencias que emite esta torre». Mientras trabajaba, me acerqué a la base de la torre y alumbré el hormigón con la linterna. Mi corazón se aceleró cuando vi que allí, al igual que en la otra torre, había símbolos grabados en la superficie. Pero esta vez eran más claras, como si fueran más recientes. «Eso es imposible», murmuré. «¿Qué?». Natalia se acercó, mirando las inscripciones. «Esos símbolos. Deberían estar descoloridos por el tiempo, desgastados, como los de la otra torre. Pero parecen nuevos. Como si alguien los hubiera etiquetado recientemente». Ella frunció el ceño. «Quizás fue vandalismo. O alguien intentando imitar inscripciones antiguas. O quizás sea algo peor», dijo Raúl mientras encendía un cigarrillo. Antes de poder responder, Felipe nos llamó. «Logré atrapar algo. Ustedes necesitan escuchar esto». Nos reunimos alrededor de la computadora portátil. Felipe se puso los auriculares y subió el volumen de la grabación. Me miró vacilante antes de activar el altavoz. Lo que oí me hizo temblar de la cabeza a los pies. Era una transmisión distorsionada, llena de estática y ruidos extraños. Pero detrás de la interferencia, había voces. Muchas voces. Algunos parecían hablar en idiomas desconocidos, otros simplemente susurraban algo que apenas podíamos entender. Pero entonces, entre los ruidos, surgió claramente una frase. «Están aquí. Siempre han estado aquí». El silencio que siguió fue asfixiante. Esto no puede ser real», susurró Natalia. Felipe tragó saliva. «La frecuencia no coincide con ninguna transmisión de radio conocida. No debería estar aquí». «¿Crees que podría ser una interferencia? ¿Algún tipo de frecuencia antigua captada por la torre?» Felipe meneó la cabeza. «Eso no tiene sentido. Estas voces parecen venir de algo que ya estaba aquí antes de que existieran las torres». De repente el viento sopló con fuerza, sacudiendo los árboles. Un fuerte crujido se escuchó desde la dirección de la iglesia en ruinas. Todos nos giramos al mismo tiempo. La puerta de la iglesia estaba entreabierta. ¿Era así antes?, preguntó Raúl entrecerrando los ojos. «No», respondí. «Cuando llegamos, estaba cerrado. Nadie se movió. La tensión era palpable». Felipe guardó apresuradamente la computadora portátil. «Creo que ahora tenemos suficiente información. Será mejor que nos vayamos». «Esperar». Raúl me agarró el brazo. «Necesitamos ver qué hay ahí». «¿Te has vuelto loco?», susurró Natalia furiosa. «Este lugar se está cayendo a pedazos».
Raúl lo ignoró. ¿Y si esta iglesia es la clave de todo esto? Las torres fueron construidas en sitios antiguos. Quizás haya algo ahí que explique lo que está pasando. Él tenía razón. Me acerqué a la puerta lentamente, sosteniendo la linterna con firmeza. El viento frío sopló a mi lado cuando crucé el umbral. El olor a moho y madera podrida llenó mis fosas nasales. El interior estaba casi completamente oscuro, a excepción de los rayos de luz de la luna que se filtraban a través de las ventanas rotas. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y en el centro de la nave principal había un altar de piedra, parcialmente destruido. Felipe y Natalia entraron justo detrás, iluminando las paredes con sus linternas. Raúl fue directo al altar, inspeccionando cada detalle. «Mira esto». Nos acercamos más. En la parte superior del altar, había más símbolos grabados en la piedra. A diferencia de los de las torres, estos eran mucho más antiguos y estaban cubiertos de arañazos, como si alguien hubiera intentado borrarlos. «Esto no es solo una iglesia abandonada», murmuré. «No, no lo es», respondió Raúl. «Este lugar fue una vez un templo, mucho antes de la llegada de los colonizadores». Felipe se arrodilló cerca de la base del altar y pasó la linterna por el suelo. Entonces se quedó congelado. «Mierda». Miré hacia donde señalaba y sentí que se me revolvía el estómago. Había huellas en el polvo. Huellas recientes. «No estamos solos», susurró Natalia. De repente, oímos un ruido seco que venía de la parte trasera de la iglesia. Un ruido de algo rascando una piedra. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Levanté lentamente la linterna, iluminando la parte trasera del barco. Había una puerta allí. Y ella se estaba abriendo por sí sola. Por un momento, nadie se movió. El silencio era total. Entonces Raúl se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. «Raúl». Susurré, pero él ni siquiera miró hacia atrás. Felipe me agarró del brazo, su voz casi sin aliento. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió completamente. Y algo nos observaba desde dentro. Raúl continuó caminando hacia la puerta abierta, como en trance. Algo en aquella oscuridad del otro lado parecía atraerlo, como si hubiera un llamado silencioso que viniera de allí. «Raúl. Parad esta mierda». Susurré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Felipe me agarró el brazo con fuerza, su voz apenas era audible. «Tenemos que salir de aquí». Pero no podía dejar que Raúl se fuera solo. Vi lo que él vio, había algo más allá de esa puerta. No era solo un pasaje a otra habitación. Era un túnel, y la oscuridad en él parecía mucho más profunda de lo normal, como si la luz simplemente no pudiera entrar. Natalia agarró a Raúl por el hombro, intentando contenerlo. «¿No estás bien? Tenemos que irnos». Raúl parpadeó unas cuantas veces, como si despertara de un sueño ligero. «Yo, escuché algo», murmuró. No lo dudé. Todos lo escuchamos. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que ya no estábamos solos. Un ruido bajo y arrastrado resonó a través del túnel. Algo se movía dentro. Al principio parecía un sonido lejano, un eco perdido en el tiempo. Pero luego, se hizo más cercano. Pasos. Felipe dio un paso atrás. «A la mierda con esto, me voy». Yo también quería correr, pero no pude. Algo dentro de mí quería saber qué había allí, que se avecinaba. Tomé la linterna y apunté hacia la oscuridad. El rayo de luz recorrió el túnel unos metros, hasta que encontró una sombra que se movía lentamente hacia nosotros. Y entonces, vimos. Al principio pensé que era un hombre. Pero cuando salió del túnel, me di cuenta de que algo iba mal. La piel estaba demasiado pálida, los ojos hundidos, apagados. Llevaba una capa oscura, como de tela vieja y desgastada.
Su cara era delgada, pero lo que más me molestaba eran sus manos. Sus dedos eran largos, con uñas sucias y afiladas, y había algo mal en la forma en que se movía, como si los huesos no estuvieran alineados correctamente. Se detuvo a unos metros de nosotros, inmóvil. Nadie se movió. Fue Raúl quien rompió el silencio. ¿Quién eres? El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, como si no entendiera. Su boca se abrió lentamente, pero no salieron palabras. En cambio, oímos un sonido que venía de la torre exterior. El mismo silbido. Las mismas voces. Felipe apretó el brazo de Natalia. ¿Él está haciendo esto? Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano y nos señaló. Y luego otros salieron del túnel. Los dos primeros. Luego 4. En cuestión de segundos, al menos 10 figuras estaban frente a nosotros, todas vestidas con la misma ropa oscura, sus rostros pálidos y sus expresiones vacías. Natalia me agarró la muñeca. Correr. Y corrimos. Salimos tambaleándonos de la iglesia entre los escombros, con el aire frío quemándonos los pulmones. El sonido de las voces en la radio de la torre se hizo más fuerte y resonó en el claro. No miré hacia atrás, pero podía sentirlos venir. Felipe llegó primero al coche, abriendo las puertas con manos temblorosas. Entramos corriendo y Raúl casi se cae al asiento trasero. Natalia cerró la puerta de golpe. «¡Enciende esa mierda!», grité. Felipe giró la llave. El motor tosió y falló. Raúl miró por la ventana trasera. «Todavía están allí». Miré por reflejo. Los cultistas estaban parados en la entrada de la iglesia, observándonos. Ninguno de los dos se movió. El silbido de la radio de la torre se hizo cada vez más fuerte, un zumbido que perforaba nuestros oídos. Felipe lo intentó de nuevo. El coche arrancó. Las ruedas patinaban sobre la tierra mientras avanzábamos a toda velocidad por la carretera. Nadie dijo nada durante un rato. Todos estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder. Solo después de unos minutos Raúl rompió el silencio. ¿Viste las marcas en sus muñecas? Lo miré. ¿Qué? En la muñeca. Todos tenían un símbolo dibujado en la piel. El mismo símbolo que las torres. Felipe agarró el volante. No fue casualidad. Natalia estaba pálida. Esas torres no son solo torres. Ella tenía razón. Después de todo, las extrañas transmisiones no provenían solo de las torres. Venían de ellos. Regresamos a Ciudad de México en silencio. El sonido del motor del coche era lo único que llenaba el vacío sofocante entre nosotros. Felipe conducía con manos temblorosas, todavía procesando todo. Raúl permaneció en silencio, mirando por la ventana, como si esperara ver a esos cultistas aparecer en cualquier momento. Natalia sostuvo la cámara con fuerza, pero no tomó ninguna fotografía. Nadie quería hablar de lo que acabábamos de ver. No podía sacarme de la cabeza la imagen de aquellas personas paradas en la puerta de la iglesia. No corrieron tras nosotros. No intentaron detenernos. Simplemente se quedaron allí, mirándonos, como si supieran que huir no haría ninguna diferencia. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, Felipe detuvo el coche frente a mi apartamento. ¿Y ahora?, preguntó, todavía sin mirarme. Nadie respondió. Sabía que no podíamos fingir que no había pasado nada. Algo dentro de mí me decía que esta historia no había terminado. Necesitamos averiguar quiénes son, respondí. ¿Y qué carajo hacen realmente estas torres? Felipe se pasó las manos por la cara y dejó escapar un profundo suspiro. Voy a intentar descifrar esa señal que captamos. Quizás haya algo oculto en la frecuencia. Y puedo investigar los registros de esas torres, dijo Natalia. Pertenecen a alguien. Necesita tener un nombre, una empresa, cualquier cosa que lo vincule con algo oficial.
Raúl encendió un cigarrillo y rió suavemente, una risa nerviosa. No sé si realmente quiero saber la respuesta. Entendí lo que quería decir. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, pero la sensación de que alguien me escuchaba permaneció conmigo. Esas voces en la grabación resonaban en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de esos cultistas en la puerta de la iglesia. Entonces sonó el teléfono. Me quedé congelado. El sonido resonó en la habitación oscura. Miré la pantalla. Número desconocido. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Sabía que no debía responder. Pero algo dentro de mí me obligaba a deslizar el dedo por la pantalla. Hola. Al principio solo oía estática. Un extraño silbido, similar al que escuchamos en la torre. Luego se escuchó el sonido de una respiración pesada. ¿Quién eres? Mi voz salió más baja de lo que quería. El silencio del otro lado fue roto por algo que hizo que todo mi cuerpo se enfriara. Una voz susurró mi nombre. Colgué inmediatamente y arrojé el teléfono sobre la cama, con el corazón acelerado. Me levanté y caminé por la habitación tratando de recuperar el aliento. Alguien sabía quién era yo. Antes de que pudiera pensar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez el sonido provenía de la computadora. La pantalla parpadeó. Los archivos comenzaron a abrirse solos. Me acerqué lentamente, con el estómago revuelto. El audio que Felipe había captado desde la torre comenzó a reproducirse, pero no era la misma versión que habíamos escuchado antes. La estática seguía allí, pero ahora había palabras más claras de fondo. No deberías estar aquí. Apagué la computadora y salí de casa. Cogí mi móvil y llamé a Felipe. Respondió al segundo timbre, con voz cansada. ¿Estás escuchando esto también? Preguntó. Se me heló la sangre. ¿Qué? La señal, Javier. Él regresó. Pero ahora está en todas partes. La llamada se cortó antes de poder responder. La radio de mi coche se encendió sola. La estática llenó la habitación. Y en medio del silbido, escuché la voz de Felipe. Ellos vienen. La radio del coche crepitaba y los ruidos se entremezclaban con la voz de Felipe cortante en el fondo. El sonido estaba distorsionado, amortiguado, como si se transmitiera desde un lugar distante. Ellos vienen. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miré mi celular e intenté llamarlo nuevamente, pero la llamada no se realizó. Mi mano temblaba cuando lo intenté de nuevo. Nada. Miré hacia afuera. La calle estaba demasiado vacía para esa hora de la noche. Tomé las llaves y me fui. Necesitaba ir a ver a Felipe. Si tenía razón, si la señal se estaba difundiendo, entonces ya no estábamos ante un misterio aislado. Algo estaba pasando ahora. Conduje lo más rápido que pude hasta su apartamento. Las calles parecían más oscuras de lo habitual, como si las farolas emitieran menos luz. Brillar. La radio siguió crepitando incluso después de que intenté apagarla. El botón de apagado no funcionó. Cuando llegué al edificio, sentí un escalofrío. La puerta principal estaba entreabierta. No hay luces encendidas en el pasillo. Subí apresuradamente las escaleras, cada paso resonaba demasiado fuerte. El apartamento de Felipe estaba en el tercer piso. Cuando llegué a la puerta, llamé fuerte. Felipe. Silencio. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Cogí mi móvil y marqué de nuevo. Nada. Giré el pomo de la puerta. La puerta estaba abierta. Entré lentamente. El apartamento estaba oscuro, solo el brillo del monitor de la computadora iluminaba el espacio. El aire olía a quemado, pero no había humo. La computadora portátil estaba abierta sobre la mesa y el mismo audio de la torre se reproducía una y otra vez.
Felipe no estaba allí. Me acerqué a la computadora. La pantalla estaba parpadeando. Había un programa abierto, un software de radiofrecuencia, y en medio de los gráficos y las ondas de sonido, una frase se repetía en la pantalla. Se escucha en la estática. Mi pecho se apretó. Felipe no escribió esto. Antes de poder reaccionar, la computadora comenzó a reproducir un nuevo audio. No era estático. Era una voz femenina. Los despertaste. Se me cortó la respiración. Las luces del apartamento parpadearon violentamente y, por un momento, el audio se detuvo. Luego la pantalla cambió. Apareció una imagen de una cámara de seguridad. El pasillo del edificio. La puerta del apartamento de Felipe. Me quedé congelado. Las imágenes mostraban la puerta abierta y alguien parado afuera. Se me revolvió el estómago. La persona vestía una túnica oscura, idéntica a las que usaban los cultistas en la iglesia. La imagen es de hace unos minutos. Ellos estaban aquí. Luego la pantalla volvió a parpadear. Ha aparecido una nueva imagen. Otro pasillo. Otro edificio. Y Raúl estaba allí. Estaban también en su casa. Salí corriendo sin mirar atrás. El motor del coche rugía mientras conducía por las calles de la ciudad sin preocuparme por las luces rojas o los límites de velocidad. Necesitaba llegar a Raúl antes que ellos. Mi cerebro estaba lleno de preguntas, pero ninguna de las respuestas tenía sentido. ¿Qué querían? ¿Por qué ahora? ¿Qué descubrió Felipe? Cuando giré hacia la calle donde vivía Raúl, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La calle estaba desierta. No hay luces encendidas, no hay almas vivas. Todo estaba demasiado silencioso. Aparqué el coche sin orden ni concierto y corrí hacia la puerta del edificio. La entrada estaba abierta, igual que la de Felipe. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo el sudor correr por mi nuca. El apartamento de Raúl estaba en el 4º piso. Cuando llegué a la puerta, estaba completamente abierta. Raúl. Mi voz resonó en el pasillo vacío. Entré con la linterna de mi teléfono celular encendida. El lugar estaba al revés, como si alguien hubiera estado allí buscando algo. Había papeles esparcidos por el suelo, el sofá estaba volcado y la pantalla del ordenador temblaba con interferencias en la imagen. Raúl no estaba allí. El aire estaba pesado, cargado. El silencio era tan opresivo que mi propio corazón parecía hacer demasiado ruido dentro de mi pecho. Y entonces, oí un susurro. Me giré con un movimiento repentino, apuntando la luz de mi celular hacia la parte trasera del apartamento. La puerta del baño estaba entreabierta. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Di un paso. Luego otro. Cuando toqué el pomo de la puerta, dudé por un segundo. Empujé lentamente. El espejo estaba cubierto de símbolos idénticos a los de las torres. El vapor en el cristal indicaba que alguien había estado allí recientemente. Fue entonces cuando noté algo reflejado en el espejo. Detrás de mí, en el pasillo, había alguien de pie. Me giré rápidamente. Nada. Pero el susurro continuó. Vino de la computadora. Me acerqué lentamente, sintiendo que se me erizaban los pelos de la nuca. La pantalla parpadeó y, en medio de la interferencia, un archivo de audio comenzó a reproducirse por sí solo. Un silbido llenó la habitación, seguido de una respiración pesada. Entonces escuché la voz de Raúl. No quieren matarnos. Quieren que escuchemos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Su voz sonaba lejana, distorsionada. Siempre han estado aquí. Las torres son solo amplificadores. Hablan a través de ellas. Entran en nosotros a través del sonido. La estática aumentó. Me van a llevar. La grabación se cortó.
Mis dedos temblaban cuando extendí la mano para apagar la computadora. Pero antes de que pudiera tocar la pantalla, la estática regresó. Y una última frase fue dicha, ahora con una voz que no era la de Raúl. Ahora también puedes oírnos. La pantalla se volvió negra. El apartamento quedó completamente a oscuras. Y el susurro no paró. Si has llegado hasta aquí, puede que ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, déjame un sabor y sembrad el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.